Hola a todos mis amados. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una pequeña enseñanza y también traerles algunos testimonios de las experiencias que he tenido cuando descubrí mis dones y cómo fue el descubrir de estos dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Primero que todo quiero agradecer al Padre Celestial y reconocer su gloria y honra y poder a Él, que es el que coloca en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad en nosotros. Comencemos con un fundamento bíblico que se encuentra en 1 Corintios 12, que habla acerca de los dones espirituales. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua, pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, amados, ahora llegó el momento de contarles los testimonios y contarles acerca de las experiencias sobrenaturales que he tenido. Bueno, comencemos en el día que todo cambió. Ese día fue el 5 de julio del 2019. Esto hace poco que ocurrió. Yo consideraba que todo iba bien con mi relación con Dios. Quería obedecerlo en todo y quería siempre hacer su voluntad. Pero una vez estudiando la palabra de Dios en Romanos 8:14, donde dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, me encontraba yo meditando en esa palabra y cuando recibo en mi espíritu pude percibir que no estaba llevando mi vida guiada por el Espíritu de Dios, pues había sido confrontada con la palabra de Dios. Empecé en un quebrantamiento profundo, me puse en un estado de humillación, fui llevada a doblegar mi espíritu y a tener esa experiencia de arrepentimiento genuino en donde yo le manifestaba al Padre Celestial que reconocía que no estaba siendo guiada en todas las áreas de mi vida. Y fue allí cuando le manifesté mi deseo de querer ser guiada en todas las áreas de mi vida y lo hice de una manera sincera y noté que a partir de ese momento después comenzaron a suceder cosas muy extrañas en mí que antes yo no podía percibir de la misma manera. O sea, fue tan notoria la diferencia a partir después de ese día 5 de julio del 2019 que yo tomaba la Biblia y ya leía las cosas y ya las podía entender mejor, de una forma más clara. Sentí como lo que dice esa palabra, que los ojos fueron alumbrados, los ojos del entendimiento fueron alumbrados. Eso lo sentí porque leía y podía comprender las enseñanzas que Dios me hablaba. También tenía muchos deseos por compartir la palabra a otras personas. Hasta a veces me montaba en los buses y quería hablarle a las personas acerca del amor de Dios. En fin, sentía un amor profundo por la obra de Dios. Quería que las personas también pudieran percibir ese amor que Dios nos da. Es decir, ese día yo sentí lo que dice en Lucas 9:23, que dice: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Entonces sentí que ese día que fui confrontada con la palabra,
sentí que desde allí pude experimentar que pude someter todas las áreas de mi vida al gobierno de Yeshua. Entonces fue cuando pude experimentar ese cambio que fue tan notorio. Bueno, también les puedo decir que oraba y recibía las respuestas inmediatas. Me parecía algo tan extraño cada oración que yo hacía y veía la respuesta. Y también cuando hablaba algo, era como si supiera lo que iba a pasar. Pues decía, por un ejemplo, ahora que llegue a tal parte va a suceder esto, y sucedía lo que yo decía, pero no era en mío, porque yo no sabía qué iba a pasar, sino que yo a veces hacía comentarios y sucedían las cosas. También tenía muchos sueños, comencé a tener muchos sueños. Yo antes tenía sueños, pero no le prestaba atención, pero después de eso comencé a tener unos sueños que eran diferentes, unos sueños que parecían como extraños, pero después recibía como una enseñanza de ese sueño, como si supiera lo que significaba el sueño. Pero inmediatamente no la entendía, pero quería entenderla, o sea, quería saber todo esto que me estaba sucediendo, lo quería entender. Y me hacía muchas preguntas a Dios, las cuales muchas eran respuesta, porque estaba muy confundida de lo que estaba sucediendo. Entonces, a través de sueños es que Dios me comenzó a hablar a mí. A través de sueños entendí que estos dones son para usarlos para bendecir a otras personas. Y a través de un sueño, Él también me mostró cómo funcionaban los dones que me había dado. Pero ese día también me hizo entender la importancia de sufrir por otros que están sufriendo. También pude experimentar eso en el sueño. O sea, en el sueño recibía una explicación de lo que debía hacer con los dones. Y en ese sueño yo recibí unas vestiduras espirituales. Así fue la interpretación que tuve de ese sueño, porque en ese sueño a mí me estaban vistiendo. Yo pensaba que me estaban vistiendo y que era una boda. Yo sentía algo como especial y yo decía, ¿pero qué es este sueño? ¿A qué se debe que me estén vistiendo de esta manera? Y luego yo no veía a las personas que me vestían. Y después fui llevada y me mostraban cómo las personas estaban sufriendo a través de una roca. Y en la roca había un orificio, y del otro lado de la roca yo podía ver a las personas sufriendo. Yo me asomaba por el orificio y veía lo que ellos estaban haciendo. Entonces estos dones se llaman los dones de revelación. De esa manera pude entender cuáles eran mis dones. Claro que no fue todo al principio que pude entender todo, yo fui como uniendo partes. Esto se convirtió en algo de que como no entendía los sueños, los fui grabando en audios en mi celular apenas me despertaba, porque notaba que a veces yo tenía el sueño, pero se me olvidaba fácilmente lo que había soñado, y comencé a grabarlos en audio y también los escribía para después buscar como saber qué era lo que Dios me quería hablar a través de eso. O sea, le di mucha importancia a todo esto. O sea, no lo tomé por poco lo que estaba viviendo. Sabía que todas estas cosas provenían de Dios porque lo podía percibir de esa forma, y le di mucha importancia y comencé a escribir en cuadernos todo lo que me sucedía, la fecha, y para ir comparando, y esto me ayudó mucho a entender, el darle la importancia a todo lo que me estaba sucediendo. ¿Qué más le puedo contar? Bueno, acerca también del don de fe que sentí que fue activado una vez que me encontraba en una situación, que me encontraba en un peligro. Pues había una persona, un demente, un loco en las calles. Yo vendía jugos en un carrito de jugos, como quien dice, un carro ambulante en las calles, y yo me encontraba allí vendiendo los jugos. En ese momento yo observo que la gente está desesperada, como cerrando los locales comerciales de alrededor, y lo que observo es que hay un loco que tenía un cuchillo amenazando a las personas, y las personas huían desesperadas porque no querían que el loquito los atacara, y varias personas vi que cerraron los locales. Cuando yo observo que el loco ya se está cruzando la carretera
y se está dirigiendo para el lugar donde yo estoy, yo comienzo a repetir unas palabras y dijo, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y cuando yo veo que ya el loco viene más cerca, se me para enfrente de mí y toma el cuchillo. Como yo no le demostré miedo, sino que él se acercó, se puso enfrente mío, me tuvo que mostrar el cuchillo y me lo puso enfrente. Me dijo, tengo un cuchillo. Y yo le dije, ya te lo vi, pero yo no necesito un cuchillo. Tómate un jugo. Le serví el jugo. El loco se tomó el jugo y se ha ido. Entonces, en ese momento sentí una paz y una confianza, una tranquilidad de que nada me iba a pasar. Confié en Dios, de que iba a estar todo bien, y esa fue la reacción que tuve ante esa situación. Después, más adelante, pude entender lo que había sucedido, que en ese momento la justicia de Dios fue aplicada de una manera sabia, en el sentido de que en la justicia de Dios se trata no de darle a cada quien lo que merece, sino darle a cada quien lo que necesita. Y en ese momento el loco tenía hambre y necesitaba alimento. En ese momento yo le brindé un jugo. Él tomó su jugo y se fue. Y gracias a Dios ese día fui librada, porque él me estaba amenazando con ese cuchillo. Pero yo no sé por qué actué de esa forma. Y fue algo que me quedé sorprendida, porque en realidad era muy amenazante ese loco con ese cuchillo. Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, en ese tiempo también fui guiada a hacer un ayuno, motivada, o sea, sentía la necesidad de hacer ese ayuno. Yo anteriormente había hecho esos ayunos en años anteriores, que son ayunos por 21 días, por 3 semanas, pero en esta vez me sentía como motivada a hacer ese ayuno, sentía la necesidad de acercarme a Dios, de buscarlo más. Claro que tenía que buscarlo más porque quería entender todas estas cosas y buscar hacer su voluntad y buscar comunión con Él. Entonces entré en ese ayuno, pero cuando entré en el día número 14 estaba demasiado agotada, porque como les venía contando, como yo escribía los sueños que me sucedían, los escribía en unos cuadernos, y eso me tomaba mucho tiempo el escribir, y también las cosas cotidianas. Entonces en esa madrugada, yo me levantaba en la madrugada a adorar a Dios y a leer la palabra de Dios, y estaba como agotada. Y ese día pude experimentar la palabra que está en Isaías 40:29, que dice: Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Y yo estaba demasiado agotada, pero demasiado. Y podrás imaginar que con días del despertándome en la madrugada, el quehacer diario, en ese momento yo me sentía sin fuerzas. Comencé a proclamar la palabra y pude sentir cómo el poder de Dios iba pasando por todo mi cuerpo, y iba sintiendo cómo se iban como restaurando todos mis músculos. Y también empecé a orar de una manera extraña acerca de algo que me había sucedido una vez que yo, cuando estaba joven, me había lanzado del trampolín número 10 de la piscina olímpica, y yo comencé a decir estas palabras, que restaurara mi columna. Y de esa vez, o sea, yo no sabía que de pronto había recibido algo allí, pero comencé a decir esas palabras, y a mí antes me daba ese dolor de espalda. Cuando yo estaba cansada me daba un dolor. Entonces coloqué mis manos allí en la parte de atrás de mi espalda y comencé a orar con mis manos, y sentí cómo subía algo hacia arriba y se iba esparciendo por toda la espalda, y quedé como nueva. No estaba cansada y había recibido como una restauración en mi cuerpo, que recibí las fuerzas nuevas. Entonces ese día pude percibir esto de parte de Dios. Yo una vez también compartí ese testimonio. Cuando el ayuno terminó, que dimos los testimonios, yo compartí ese testimonio también con mis hermanos. Y eso fue algo que quedé impactada en esa vez, porque nunca me ha sucedido esto, del poder ver yo como una palabra se cumplía en uno, proclamándola.
Entonces también tengo otros testimonios hay muchos testimonios que quiero dar otro sueño que fue una enseñanza que Dios me instruyó a través de un sueño. Yo estaba soñando que habían 2 bebés